Hola, ¿qué tal compañeros? Yo soy Renato Velázquez. Este video va dirigido para la materia de Cuerpo, Estructura y Funciones de la licenciatura en Educación Física por parte de la maestra Zuleika Romero. En esta exposición trataremos el tema de las articulaciones. Para comenzar tenemos que saber qué es una articulación. Una articulación es la unión entre los huesos. Estas permiten el movimiento. Además, responden a las contracciones de los músculos. Como tal, las articulaciones se dividen por su estructura y su función. Además, según el tipo, las clasificaremos en tres. La primera clasificación por su tipo es la articulación fibrosa. Estas son aquellas que no poseen un gran rango de movimiento. Consiste en la unión de dos superficies óseas por medio de un tejido, principalmente construido por fibras de colágeno. Esta clasificación a su vez se divide en dos. La sindesmosis, como vemos en la imagen, es una división entre la tibia y peroné y el radio y el cúbito. La membrana que vemos en medio de los dos huesos es una articulación fibrosa. Una articulación sutural, también fibrosa, el claro ejemplo de ello son las uniones que generan los huesos del cráneo. Por último, la jonfosis, como vemos en la imagen, es la unión entre el alvéolo del maxilar con la raíz del diente. Como siguiente articulación tenemos las cartilaginosas. Estas articulaciones son unidas por cartílago hialino y fibrocartílago. La superficie ósea de este tipo de articulaciones suele ser plana o cóncava. Además, esta clasificación de articulaciones se divide en dos. La sincondrosis. Esta articulación está unida por un cartílago hialino. Es poco móvil o inmóvil. Un ejemplo claro de esta articulación es la unión entre la primera costilla y el manubrio del esternón. Aquí lo podemos apreciar en la imagen. La segunda clasificación es la sínfisis. Esta superficie articular está cubierta por un cartílago hialino y fibrocartílago. El más claro ejemplo de esta unión es la que generan las dos partes del pubis. Como podemos apreciar en la imagen, los huesos coxales se ven unidos mediante el pubis por un cartílago llamado sínfisis del pubis. Como última clasificación por su tipo tenemos a las articulaciones sinoviales. Las articulaciones sinoviales son aquellas que contactan los elementos óseos y quedan separados entre sí por una cavidad. Esta cavidad está rodeada por una cápsula articular en forma de manguito. Esta cavidad encierra una membrana sinovial y lo que hace esta membrana es unir a los huesos con la articulación. En esta imagen podemos apreciar la estructura de la articulación sinovial. Como podemos observar, los dos huesos están unidos mediante una cápsula articular. Esta cápsula articular contiene una membrana sinovial. Lo que hace esta cápsula es unir al cartílago articular y a la cavidad articular con los huesos, formando así una estructura que posteriormente generará movimiento. Ahora veremos las articulaciones por grado de movimiento. Como primera articulación veremos la sinartrosis. La sinartrosis es aquella articulación que no está dotada de movimiento articular. Un claro ejemplo de esta articulación son los huesos del cráneo. El cráneo está compuesto de los huesos parietales, los huesos temporales, el hueso frontal, el hueso occipital, el hueso cigomático, la mandíbula, el maxilar superior y los huesos nasales. Esta conformación comprendería lo que es la articulación sinartrosis. Como siguiente articulación tenemos la diartrosis. Esta articulación es la que genera el mayor rango de movimiento. Además, puede cambiar de direcciones.
Como claro ejemplo de ello veremos el hombro, la rodilla y la cadera. Un claro ejemplo de la articulación de artrosis es la que genera la unión de la cabeza del fémur con la pelvis. Como podemos apreciar en la imagen, el fémur se une mediante una cavidad a la pelvis. Como última articulación por su grado de movimiento tenemos a la anfiartrosis. Esta articulación permite un movimiento muy ligero o muy limitado. Un ejemplo de la unión de esta articulación la podemos observar en las uniones que generan las diferentes vértebras. En la siguiente imagen podemos apreciar la unión de la anfiartrosis generada en el cuerpo vertebral. Las articulaciones se unen mediante discos intervertebrales en las diferentes partes de la columna. Para cerrar el tema de las articulaciones, a continuación veremos las variedades que existen alrededor de nuestro cuerpo. Las articulaciones tienen una forma muy variada. En esta imagen podemos ver claramente su conformación. Tenemos articulaciones en forma de pivote que podemos encontrar en la tráquea, articulaciones en bisagra que podemos encontrar en el codo, articulaciones en forma de silla de montar que podemos encontrar en los dedos de la mano, así como articulación esférica que podemos encontrar en la unión entre el fémur y la pelvis, o la articulación elipsoidal que podemos encontrar en la muñeca, así como la articulación deslizante que podemos encontrar en los huesos que conforman el pie. Para terminar esta explicación, a continuación mencionaré algunos nombres de las partes de nuestro cuerpo, de las cuales se desprenderá su ubicación, el nombre de la articulación que la conforma, así como los huesos que la componen. Empezaremos por la cabeza. Esta está conformada por una articulación fibrosa de tipo sutural. Además es una articulación sin artrosis, pues no posee movimiento. Está compuesta con el hueso parietal, frontal, occipital, temporal, cigomático, mandibular, mandibular superior y los huesos nasales. Después pasaremos con el tórax. El tórax está conformado por articulaciones de tipo cartilaginosa, unida por cartílagos y alinos. Es una articulación psicontrosis y por su movilidad es anfiartrosis, ya que permite un ligero movimiento y está conformado por el esternón, las vértebras y las costillas. Pasaremos a la cintura pélvica. Está conformada por articulaciones de tipo cartilaginoso, llamado sínfisis. Está cubierta por cartílago y alino y fibrocartílago. Por su movilidad se clasifica como diartrosis, ya que permite un amplio grado de movimiento y se conforma por el sacro y el coxis. Seguimos con la cintura escapular. Esta es una articulación de tipo silla de montar y se clasifica como una articulación sinovial. Por su rango de movimiento pertenece a la diartrosis, ya que permite un amplio rango de movimiento. Se conforma por la clavícula y la escápula. Seguimos con las extremidades superiores. Empezaremos por el hombro. El hombro posee una articulación sinovial. Su movimiento es de artrosis y por su forma es esférico. El hombro es la articulación más móvil de nuestro cuerpo. Seguimos por el codo. El codo posee una articulación sinovial en forma de bisagra que une al brazo y al antebrazo. Seguimos por la muñeca. La muñeca posee una articulación sinovial tipo elipsoide que une al antebrazo con la mano. Finalizamos con las extremidades inferiores, empezando por la cadera. La cadera es una articulación sinovial de tipo esferoide. Después del hombro, la cadera es la articulación con mayor número de movimiento. Seguimos con la rodilla. La rodilla posee una articulación sinovial por su movimiento. Se clasifica como diartrosis, une al fémur y a la tibia con la rótula. Vamos a continuar con el tobillo. El tobillo es una articulación de tipo sinovial clasificada en diartrosis por su rango de movimiento. Es de tipo bisagra y permite flexionar y plantar. El pie es una articulación sinovial de tipo elipsoide y deslizante.
Une a los dedos de los huesos del pie con el tobillo y a la tibia y al peroné. Me gustaría finalizar mencionando la importancia del movimiento articular para nosotros como educadores físicos. Tenemos que siempre tener en cuenta que antes de la realización de alguna actividad tenemos que presentar algún tipo de calentamiento. Recordemos siempre que es primordial la lubricación de las articulaciones y el calentamiento antes de la realización de alguna actividad física. Después, el enfriamiento y el estiramiento debe ser fundamental. Es fundamental para evitar lesiones y fomentar el sano desarrollo de los niños y los adolescentes. Muchas gracias.